Muy buenas noches. Su rostro fue muy familiar durante una década a las 3 de la tarde. Cada día nos contaba las noticias de esa jornada de forma muy especial. Algo tenía esa chica catalana que nos había hecho vibrar en las Olimpiadas de Barcelona 92 hasta que un día se fue a Antena 3 a dirigir un informativo. Nada fácil, por otra parte, pero apasionante. Olga Biza, muy buenas noches. Hola, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Encantada, encantada. Vaya salto te tocó ¿Lo cuento dar. o no lo cuento? Venga, cuéntalo. De entrada. Fue becario mío. Me encanta. Me encanta. Que no es una sorpresa. Es una sorpresa tantos años después. Y no te reconocía, claro, con corbata y traje. ¿Cómo te iba a reconocer? Pues eso, las vueltas que da la vida, ¿no? Las vueltas Tengo que da la mucha vida. información. Tu pregunta. Atrévete. Hombre, tenemos más cosas en común. La ¿Cuál? información, ¿no? Ah, bueno, esa sagrada. Esa pasión por la información. Esa es sagrada, esa es sagrada. Ha sido tu vida durante, bueno, toda tu trayectoria profesional, ¿no? Es que la información puede ser de tantas cosas. Yo empecé hace 32 años, cuando aún estaba en la facultad y hacer información deportiva. Y luego fue, efectivamente, después de los Juegos del 92, cuando me fui a hacer información general. Sí, o sea, llevo, vamos, información deportiva en 3 etapas y mucho tiempo en la información general también. Y de toda esa trayectoria, ¿qué momento, o qué momentos, porque al final en tantos años dedicado al día a día y viviendo tantos hechos históricos, qué momento te ha dejado esta carrera periodística que si no la hubieras ejercido no habrías tenido la oportunidad de haberlo vivido en primera persona? Todos. Si no hubiera ejercido esta profesión, todo lo que he vivido informando no lo hubiera percibido con la misma... Primero, ni con la cercanía, ni luego con... bueno, con la oportunidad de estar ahí, ¿no? Tú sabes que esta profesión lo que te permite es colmar los deseos de curiosidad que tenemos algunos, ¿no? Y conocer a gente notable, conocida o no conocida. Momentos desde los más grandes, y ahí me referiré toda mi vida a los Juegos Olímpicos de Barcelona, porque lo viví no solo con pasión profesional, sino con implicación personal. Yo soy una barcelonesa que ejerce y estaba extraordinariamente orgullosa de aquello. Pero después ha habido muchos más. Hombre, el 11S yo no lo olvidaré en mi vida. Yo no olvidaré en mi vida el estar subiendo a un avión para irme a Asturias, al jurado, el príncipe de Asturias, que me dijeran, bájate, te vas a Nueva York, y llegar allí. Tantos. Y momentos mucho más anónimos. O sea, la intensidad de entrevistar a un enfermo de Alzheimer en la radio, y que él escenifica el Alzheimer con un silencio de 12 segundos en radio, que eso es una eternidad. Pues esos son momentos potentes, como tantos otros que ahora desde luego no me acordaría. Soy yo. Y digo, ¿quién es esta señora? Soy yo. Eres tú con una cara, con un rostro al que yo me hacía referencia al iniciar la entrevista, completamente reconocible para prácticamente todos los españoles que comimos contigo la mayoría de los días a las 3 de la tarde. ¡Qué responsabilidad! Pero Se comía a gusto, ¿eh? Yo lo agradezco. Y mira que jamás te tocó invitasteis, tela. jamás invitasteis. Hombre, yo creo... ¿Sabes lo que pasa? Que yo he madurado en público. Desde los 20 años que me puse delante accidentalmente de una cámara hasta durante 29 años he madurado, envejecido en público. Entonces, yo no tengo... Lo hice la primera vez de una forma muy natural. Si realmente ahora me dijeran que tengo que hacerlo por primera vez, moriría de terror. Pero en ese momento no era capaz de dimensionar nada. También era otro momento de la televisión. Entonces, sí sé que he estado presente durante muchos años. Y me alegro si os di buena información y me alegro no haber sido traumática para vosotros, ¿no? Yo disfruté mucho haciendo información, disfruto mucho haciendo información. ¿Te acuerdas del día de la clausura de los Juegos Olímpicos con Matías? Sí. ¿Lo disfrutaste? ¿Me vas a enseñar el plano que estoy bailando? No, Ah. no. Te voy a enseñar otra cosa. No de las Sí, lo Olimpiadas. disfruté. Sí. Es que era mucho más. Es que era también
Bueno, yo en ese momento no era consciente, pero me faltaban pocos días para irme de Televisión Española, para dar el cambio, para dar el salto a la información general, ¿no? Sí recuerdo aquel día, recuerdo los Manolos, bailé como una loca. ¿Y el primer día en Antena 3, el primer informativo? Sí, un accidente de avión de Korean Airlines, como si fuera ahora. Y un prompter. Yo no había visto en mi vida un prompter. Un prompter es, bueno, supongo que los espectadores de Canal 6 lo saben, el QE, ¿no? Lo que leemos, parece que tenemos memoria, no es verdad. Leemos, está ahí debajo. Entonces, ese día fue la primera vez que yo hablé a una cámara de televisión con un prompter. Lo que ocurrió aquel día es que en ese prompter no estaba preparado ese accidente que surgió durante el informativo. Vamos a ver ese primer No, por Dios, minuto. no me hagas ver eso. Sí, vamos a verlo, que es muy bonito. Señores, buenas tardes. La mafia internacional de la droga encaja el más duro golpe de su historia. En estos momentos se está desarrollando una operación policial en todo el mundo. Se confirma el divorcio político entre Jordi Pujol y Miquel Roca. Maradona vuelve hoy al fútbol. Comenzamos Noticias a las 3. Lo que fue la marca Noticias a las 3, porque convertisteis esa marca, ese informativo. Sí, sí. Y recuerdo que ahí, lo digo de soslayo sin darme cuenta, pero durante todos los años yo decía titulares y comenzamos. Y se convirtió en una muletilla para mí. En realidad era el aviso que le daba al realizador, ¿no? Para que lanzara los titulares. Sí, y la marca era efectivamente Noticias 3. Sí. Luego muchos profesionales siguieron también tu estela, porque la forma de hacer informativos había cambiado. Antena 3 ofrecía una nueva forma de informar, valga la redundancia. Pero ya lo hizo precedentemente, no hay que quitarle mérito a aquellos que antes de la incorporación nuestra, Luis Herrero, Urbaneja, empezaron a hacer un tipo de información menos encorsetada, a la que estábamos todos acostumbrados. Se atrevieron a equivocarse y a reírse en cámara. Eso estaba muy bien. Luego, sí es verdad que vinimos otros y hacíamos informativos a lo mejor más dinámicos, más naturales, a veces más agresivos, sí, pero es que solo había un modelo, que era el de Televisión Española. Luego vinieron pues también muchas oportunidades, no solamente el informativo encorsetado del prompter, los debates electorales. El primero también lo viviste en Antena 3, en el 93, sí, en ese frente a frente o cara a cara. Aznar González, sí, aquello fue glorioso. Sí, porque además se miraba todo con lupa, mucho más que en esta ocasión anterior. Y efectivamente solo 9 personas podían estar en el plató, 21 grados de temperatura. Yo recuerdo cómo miraban las sillas, la altura de la mesa, todo. Y yo hacía la presentación de ellos hasta que ellos llegaban. Entonces yo tenía que salir ya a esperar al final para hacer ya un resumen y estas cosas. Pero yo decía, he estado en este plató sola, ahora me tengo que ir, ahora que empieza lo bueno. Y nada, estaban ya todos sentados ahí dentro. Recuerdo que estaba Antonio Asensio y alguien más, como únicos espectadores privilegiados. Y fui al guarda que estaba en la puerta y le dije, me he dejado los papeles y el bolígrafo, ¿me permite? Pase, pase, que aún no he empezado. No volví a salir. Un buen truco, ¿no? ¿Cómo me iba a perder yo aquello? Luego, 15 años después, ahí estuviste, sentada en la mesa con Zapatero y Rajoy. Mismo modelo, distintos personajes, sí. Sí, ¿y la misma intensidad o no, aquí se jugaban más? No, ¿Dónde se jugaban? Yo creo que fue mucho más tenso el de Rajoy, digo Rajoy. El de Aznar, el primero, Aznar el y de Aznar González. Eso fue, además había una tensión patente en el plató. Era tremendo. Yo recuerdo que González no miraba a Aznar, no le miraba cuando hablaba. En los descansos se corrigió eso, pero era tal la tensión, era bestial. En esta última ni muchísimo menos, ¿qué va? En esta última, en el que ha habido un sector que te ha criticado mucho por, bueno, pues por momentos o por lo que cada uno ha supuesto porque que te habías implicado más con uno con otro. Porque teóricamente no corté a Zapatero más. Bueno,
hay opiniones para todo. Y por este otro momento que quiero que veamos, y también aclarar qué fue lo que pasó, porque Dale. este momento de pasillo. ¿Qué ocurrió? Porque de esto se ha escrito también Ríos de tinta, no sé. Sí, que se muy bien habíamos por qué. discutido, ¿qué va? Veníamos del plató, a mí me sorprendió cuando me lo preguntaron. Veníamos del plató donde al acabar nos quedamos Rajoy, Zapatero, sus asesores y yo hablando de León, en un ambiente absolutamente cordial. Acompañé a Rajoy, acabo de ver, yo no recordaba, nos besamos, íbamos hablando, supongo que le estaría diciendo, Dios, no sé qué, no sé cuántos, lo que fuera. Al final parece que de estos hechos... Pero no voy a cansarme en desmentir una cosa que no ha ocurrido, vamos. No, casi es mejor hablar de si funciona, no sirven de algo este tipo de debates en la tele, o al final sirve para que ellos se luzcan, porque luego el ciudadano Mira, lo tiene claro. yo lo que creo es que esto sirve para normalizar. Esto tiene un aroma de proximidad democrática, que tanto se ha hablado de este modelo, que si era muy rígido. Yo siempre digo lo mismo, bienvenido sea que lo ha hecho posible. Estoy convencida que la próxima vez que haya debates en televisión serán con 3 periodistas y preguntando todos a saco. Y ojalá sea así, pero siempre tiene que haber una primera vez que desatasque un debate democrático y de ideas y que aclare. Lo que pasa es que al final esto se convierte en una especie de guerra mediática de a ver quién lo ha hecho mejor. Lo importante es que cada uno pueda decir lo que quiera decir y que la gente tenga las ideas más claras después de verlos, sobre contenido, no sobre forma. Ya. ¿Tenemos los políticos que nos merecemos? Así lo dicen las urnas. Así lo dicen las urnas. Si no, solo hay que mirar la responsabilidad que ellos tengan, también tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Vamos a hablar de un poco más de ti. ¿Dónde está Olga Biza ahora? Pues, que no la vemos mucho. En Navarra, en Navarra. En Navarra, tengo que contar que es la primera vez. Sí, cuéntalo, por favor. Es un delito. Un delito total. Es un delito. Yo no había estado jamás aquí. Y es probable que mi familia de aquí se esté enterando en este momento de que yo estoy aquí. Entonces, odiará no haberme enseñado Pamplona. No, era una de mis grandes asignaturas pendientes. ¿Y lo que has visto hasta ahora? ¿Te ha seducido? Pues es que además, no solo eso, sino que me habéis preparado un día de sol. Me he podido tomar un vino navarro en la Plaza del Castillo y espero que después de esto pueda caminar un poco más, porque no me quedo yo satisfecha. ¿Qué estás haciendo ahora? He estado preparando, y de hecho aún estoy preparando un programa de televisión de ámbito autonómico, espléndido, y además pues vuelvo a coquetear con información, vuelvo no, llevo 2 años haciendo la entrevista de las páginas centrales del Domingo en Marca, que es otra forma de mantener el contacto con el mundo del deporte, del que yo jamás he renegado y donde tengo muchas querencias. Y bueno, con esto sufrí, pero bueno, ahí estamos viendo si tomamos alguna decisión o no. ¿Cómo conseguiste la entrevista en exclusiva con Sebe? Al que creo que fue el primer personaje al que entrevistaste en tu carrera, ¿es así? No fue el primero. De los primeros. No fue el primero, pero bueno, ahí se andó. Fue cuando él ganó en el año 78 su... Bueno, ya va a barrer. Sí, acabas de empezar, en catalán. ¿no? En televisión. Yo acababa de empezar y él también. Entonces, bueno, fue así. No la conseguí. Yo no la conseguí. Él quiso hablar. Y levantó mi teléfono, me dijo, quiero hablar, quiero dar las gracias. Vamos, no... es verdad que eso no es un trabajo de... Estos son 30 años de confianza. Y él sabía que yo no le iba... Porque eso salió un día, pero podía haber salido 3 semanas antes, pero hubo que anular el viaje varias veces, porque Severiano no estaba bien. Entonces, bueno... Sebe sabía que yo no le pedí nada, pero yo sabía que si él quería hablar, un día me lo diría, pero me lo podía decir a mí o a cualquier otro amigo. Hombre, yo le agradezco que me
que me confiara la entrevista más dura de mi vida. Aunque otro de los momentos, supongo que duros, fue un 29 de agosto de 2003 en el que te despediste de los espectadores de las noticias de Antena 3 con un hasta siempre. Fue un 29 de agosto. ¿No fue un 14 de septiembre? Pues no sé, yo creo que la temporada terminaba Fue entonces. el día que Aznar designó a Rajoy como sustituto. Esa fue mi última noticia. Ese día dijiste adiós. Sí. ¿Cómo lo viviste? Porque te tocó ir a la cola del paro como tantos otros miles de ciudadanos españoles que ingresan. No me voy a quejar y lo hice voluntariamente, lo de ir al paro. Es verdad que además es injusto que yo diga esto, porque los que salimos por televisión no nos quedamos en el paro de la misma manera. Eso es injusto decirlo. Es decir, los que salen por la tele y que lo dejan, es una noticia que se conoce, entonces siempre hay posibilidad de que alguien te llame, ¿no? Pero sí, lo quise hacer porque yo nunca me había encontrado en esa situación, yo no sabía que podía ocurrir. Y dije, pues esto es lo que hay que hacer. Y sí. Y estando en esa cola recibí una llamada de un caballero, de un director de periódico de este país muy importante, y entonces te das cuenta de que qué suerte tienes, ¿no? Qué suerte tienes. ¿Te imaginabas que podía ocurrir algo así? Sí. Porque no fuiste la única, luego hubo un expediente de regulación de empleo y otros tantos trabajadores. La sorpresa, hombre, en el momento en el que tú sabes, lo primero es me voy de informativos, pero si me voy de informativos no me voy a ningún lado. Si no estoy aquí, ¿qué hago en otro lado? ¿No? Hombre, lo más duro no es, porque tú durante 11 años ves un camino, sabes que hay un precipicio, y en un momento determinado eso se acabará. Se acabará para ti, se acabó para mí en un momento, siempre todo tiene un final. Pero yo estaba preparada para algún día que eso se acabara, no la forma. Pero bueno, tampoco me sorprendió mucho. Lo doloroso es arrancarte de una redacción, arrancarte de... tú has conocido esa redacción. Esa redacción era una de las mejores de este país. Había gente de la que yo aprendía todos los días, con la que discutía todos los días, con la que nos lo pasábamos bien todos los días. Entonces, cuando te arrancan de eso es lo que duele, eso es lo que duele. Eso sí duele. Pero bueno, los mantengo. Mi guía telefónica está llena de sus números. Vamos a recordar un informativo de esos intensos, porque los años que te tocó presentar el informativo de las 3, desgraciadamente muchos días teníais que abrir con un atentado terrorista, algo que aquí en Navarra también hemos tenido que sufrir. Vamos a ver este informativo porque quiero que analicemos una cosa. Vale. Antena 3, noticias. Muy buenas tardes, señores. A las 9 de la mañana, en un colegio de Bilbao, un profesor estaba explicando a sus alumnos de COU qué es el fascismo. En ese momento, a muy pocos metros, estalló una bomba. Modesto Rico, un policía nacional de 33 años, acababa de poner en marcha su vehículo. ETA había adosado a los bajos del coche una bomba lapa. Murió en el acto. Son 6 ya las víctimas del terror en lo que va de año. Un militar, un juez, Olga, un empresario, un peluquero... Fueron infinidad de días los que os tocó informar. Tanto que, fíjate, no lo recordaba. Y ahora me ha venido con todos los matices. Yo no sé si en la forma de contar las cosas, porque la noticia o la apertura de ese informativo no fue que ETA ha vuelto a atentar, sino lo que estaba pasando en un colegio cercano. En este tipo de información, ¿os habéis tenido que replantear muchos días cómo abrir, qué imágenes utilizar, qué lenguaje utilizar o no? ¿El propio día a día ya iba marcando la pauta? No. Con este tipo de informaciones lo que hemos intentado es... ha sido muy complicado porque han sido muchos, y en algunos habremos podido meter la pata, y en otros habremos sido ácidos, y en otros habremos sido a lo mejor demasiado blandos, no lo sé. El ejemplo que sí te puedo dar es, nosotros teníamos en la redacción un equipo que hacía interior y seguridad buenísimo, eran buenísimos. Un día de un atentado en Madrid,
fueron los primeros que llegaron y los primeros que volvieron a San Sebastián de los Reyes, Antena 3, con unas imágenes tremendas. Y luego me dijeron, Olga, tienes la apertura, mira qué imagen. Y yo recordaré aquel plano de aquel bombero con un trozo humeante de carne en la mano. Estaban recogiendo los restos de... Y le dije, no, esto no, esto no. Pero sí, es verdad, o sea, nadie tenía esas imágenes. Ellos fueron los primeros, hicieron un sobreesfuerzo. Yo recuerdo que le dije, si fuera tu padre, querrías que exhibiéramos esto. Y él, no lo emitimos, emitimos otros planos similares de igual crudeza, pero siempre me quedé con la duda de si había actuado bien. Y es una reflexión que no he resuelto, no he resuelto. A veces que creo que efectivamente, si fuera mi padre yo no quisiera, pero también tú estás dando información y tú tienes que acercar las crueldades. No lo sé, no lo he resuelto. Ahora los informativos hay que venderlos más de lo que se vendía en tu época. Ahora en la Universidad de Columbia le llaman infotainment, ¿no? Ya es un magazine informativo y es lícito que lo sea. Y es lícito que lo sea. Sí, yo creo que ahora hemos frivolizado la información bastante, bastante. Es decir, en tu vida, si tú coges un periódico y lo lees, bueno, aunque dicen que el 90% de lo que está escrito en un periódico no se lee, pero o en un informativo de televisión, ¿qué cosas son fundamentales para tu información? ¿Qué cosas son fundamentales para que tú, cuando dejes de ver la tele, te sientas bien informado? Pues a lo mejor de todo lo que te han ofrecido, un 15%, ¿no? Igual. Quiero decir, lo que pasa es que es verdad que es televisión, y las televisiones comerciales están en su derecho de intentar captar la audiencia con otro tipo de información. Pero es que entonces la competencia es desigual, ¿no? No. También tendríamos que hablar mucho también sobre la ética, ¿no? Y la deontología de los profesionales, para según qué momentos y según qué información. Sí, pero evidentemente esto ha cambiado. Se trata de saber si los gustos del espectador han cambiado o se siguen reclamando otro tipo de información. No lo sé. No lo sé. Tú me preguntabas, ¿tenemos los políticos que nos merecemos? No hemos exigido más. Vamos a hablar de... ¿Tenemos la televisión que nos merecemos? Esa es la gran eterna pregunta. Esa es la eterna pregunta. Hubo otro momento también que te tocó vivir en primera persona, que fue el crimen de las niñas de Alcácer. Hubo un programa especial desde allí que presentó Nieves Herrero. Yo creo que se ha escrito también ríos de tinta y se le ha dilapidado por aquel asunto, que involucró también a Antena 3 con especiales, con informativos desde allí, etcétera. ¿Fue realmente injusto lo que se dijo en la persona de Nieves Herrero y contra la cadena en aquel momento, o había que estar allí? Había que estar allí, no tengo la más mínima duda. ¿Qué ocurriría hoy? Solo hago la pregunta, trasládalo al día de hoy. ¿Qué pasaría hoy si eso sucediera en estas alturas de siglo, de año, de mes, de día? Estaríamos todos allí. Otra cosa es que fuera afortunado o no la puesta en escena. Y eso es otra cosa. Pero que había que estar, claro que había que estar, evidentemente. Era la noticia del día. Llevábamos 3 meses informando cada día de nuevas pistas, de no sé qué. 3 meses todos. Antena 3 reaccionó y fue. Otra cosa es que el programa, por las razones que fueren, tuviera una puesta en escena. Nieves hizo el programa donde pudo hacerlo. Otra cosa es que se fuera de las manos. Pero había que estar donde está la noticia, estamos obligados a estar, todos. Otra cosa es el tratamiento. Pero vamos, no tengo la más mínima duda de que si el crimen de Alcácer es a mes de marzo de 2010, estamos todos allí. Ha habido también momentos divertidos, amables en tu trayectoria. Por cierto, ¿qué se siente al recibir un Ondas? Pues la verdad, yo me quedé estupefacta.
Estaba en la peluquería con los pelos teñidos, cuando me llamaron para decírmelo. Vamos, no esperaba, honradamente, no esperaba eso. Sí, como miembro del equipo de televisión española que había ido a Juegos Olímpicos, sí habíamos estado en 2 ocasiones, pero que te lo den a ti por tu manera de decir las cosas, me pareció que es el piropo más grande que me podía decir nadie en mi profesión. Y además se lo oí a Gabilondo, que eso me pareció ya excelso. Entonces, yo la verdad, es un chute de adrenalina y de autoestima. Luego hay que currar otra vez, ¿no? Hombre, currar, has entrado hasta... Bueno, cuéntanos la anécdota con Montserrat Caballé para el tema de la entrevista, porque esa anécdota es muy buena, es muy buena. Realmente es que es increíble, pero esto es la ingenuidad, la valentía de la inocencia. Pues yo acababa de entrar en Televisión Española y era una pipiola, entonces me dijeron, yo hacía un programa, tenía 21 años, 22, un programa cultural y vas a hacer la temporada del Liceo. Yo lo más parecido que había visto a la ópera es un neceser de mano, debo decir, en mi vida. Entonces fui al Liceo, era un programa catalán, y me dijeron, traes a Montserrat Caballé, una entrevista con Montserrat Caballé. Y yo cuando llegué al Liceo, bueno, me hice un traje estupendo, un traje monísimo, me hice. Bueno, claro, y me dicen todos los veteranos periodistas del Liceo, si no la tienes concertada, olvídate. Yo pensé, me echan mañana. O sea, es que me echan, me han pedido expresamente, ella cantaba Norma, Bellini, me han pedido que le haga una entrevista a la señora Caballé y tal. Bueno, recuerdo que me quedé en backstage y pensé, ahora o nunca. Y yo, la verdad, o sea, le escuché cantar a aquella señora y aún me impresionaba más, ¿no? Aquello era maravilloso escucharla. Se acaba el acto, ella saluda, sola, vestido granate de terciopelo, moño, impresionante, la estoy viendo. Empieza a saludar, pero fue instintivo el famoso telón del Liceo. Empieza, y yo con él. Volví a abrirse yo por atrás. Y hasta que se cerró del todo, y ella se da la vuelta y se encuentra a la mocosa que le dice, señora Caballé, necesito hablar con usted. Claro, me cogió la mano, le hizo tanta gracia que yo fuera una usada. Me dio la mano, me llevó al camerino y me dijo, ahora no, no te preocupes, la tendrás. Le pusieron la pestaña de cartón, le cambiaron. Estuve en el camerino viéndola. Y cuando acabó la función, le hice la entrevista. Eso se lo conté una noche, cenando, y me dijo, ¿eras tú? Una gozada, ¿no? Sí, la verdad es que eso fue... Vamos, yo lo cuento tal cual. Pero yo creo que estaba tan asustada de no conseguir esa entrevista que cualquier cosa, hubiera hecho cualquier cosa. Yo también habría hecho cualquier cosa porque me concedieras esta entrevista que hemos terminado. De haberlo sabido te pongo en un aprieto. No, más no, porque el arranque que hemos tenido de esta entrevista ya me has descolocado. En fin, que nos echan. Practicar en sociedad. Claro, claro. Anda, Roberto Cámara. Director, no te digo. Sí, sí. Me ha encantado. Muchas gracias, Olga. Gracias a vosotros. Un placer, de verdad. El mío. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la semana que viene, aquí a la misma hora. Adiós.